Patricia. A lo mejor tienes que darle audio. Vamos a ver, lo vamos a encontrar. Revisar audio. Ahí, chicas, les estoy habilitando el audio. Ahí está. Vamos a dejar una... Chicas, hace mucho retorno, así que tengan cuidado con eso. ¿Quieren empezar a compartir? Sí. Perfecto. ¿Cómo están? Buen día. Sí. Buenos días, somos cirujanas de Tucumán. Queremos presentar un caso, nuestra residente de segundo año, la doctora José Barro, que está prestada de Ecuador y en este momento haciendo la residencia en nuestro hospital. Hola, buenos días. Soy José Barros, como la doc me presentó. Vamos a presentar un caso bastante interesante, espero que les guste. Vamos a empezar. Bueno. Tenemos un paciente que nació en noviembre del 2016 con los controles adecuados perinatales, sin patología, que nace por cesárea. ¿Se le sale el audio y la imagen? Sale la imagen, salen ustedes, sale el audio, pero necesito que pongan compartir el PowerPoint como si lo estuvieran reproduciendo. Por favor. Tiene que poner forma de presentación. Se ve su pantalla, pero tiene que poner en el icono de abajo, en la barra naranja, el icono que está junto al Zoom, ahí. ¿Listo? Perfecto. Adelante. Ahora perfecto, muy bien. Bueno, entonces como teníamos dicho, es un paciente que nació sin diagnóstico prenatal de absolutamente nada, pero que nace por cesárea por haber presentado un cordón, una circular de cordón. Pasa bien y al mes de vida empieza con una crisis de cianosis donde se diagnostica una cardiopatía congénita y pasa a un centro de mayor complejidad. En este centro diagnostican una cardiopatía, que es la transposición de grandes vasos, CIA, CIB, y un ductus, donde es corregida quirúrgicamente allá. Pero durante su internación presenta una distensión abdominal y se reinterroga a la madre, donde nos dice que el pequeño presentaba deposiciones cada quinto día, evacuaciones súper irregulares, que ella notaba que distendía el abdomen. Se realiza una placa donde se había visto que había dilatación de asas. Entonces ahí es donde empieza la investigación y realizan una biopsia por succión, donde toman a 10 centímetros de la zona pectínea y diagnostican una enfermedad de Hirschsprung. Con este diagnóstico, el paciente retorna acá a San Miguel de Tucumán, donde es evaluado por un cirujano, y él decide realizar en ese momento una colostomía transversa nasal. En esta colostomía se decide realizar un colostograma distal a control y se evidencia, como vemos en la imagen, el contraste. Sin embargo, a nivel de recto vemos una disminución de su diámetro. Bueno, ese era el colostograma distal de control. En octubre del 2017, a 7 meses de haber hecho la colostomía, se decide realizar un descenso colónico por técnica suave, que donde se deja un muñón rectal a 3 centímetros de la zona pectínea. 4 días posterior a esto, se reseca el muñón colónico y egresa el paciente. Doctor, en el momento que se realiza el descenso con técnica de suave, nosotros no contamos con biopsia por congelación. Entonces, guiado por la biopsia previa más el estudio contrastado, cuando ingresa a quirófanos, al identificar en el momento del cirujano la parte dilatada y la zona disminuida de tamaño, se creyó que en ese lugar era el segmento aganglionar y se descendió y se hizo el descenso con técnica de suave. Bueno. Posterior a esto, a los 2 meses de haber realizado el descenso colónico, se realiza la colostomía de control, donde vemos un adecuado pasaje, sin embargo no hay eliminación a nivel rectal, no vemos contraste a nivel de este lugar.
Entonces, por ello se decide realizar dilataciones bajo anestesia. En el registro de la historia del paciente habíamos encontrado que se realizó estas dilataciones, pero no nos registran hasta qué número de dilatador llegó, ni nos dice si fueron dilataciones sin anestesia también, sino solo dice dilataciones bajo anestesia. Se hace un nuevo control en abril del 2018, donde vemos un buen pasaje, pero sin embargo sigue saliendo una disminución del diámetro acá. Presumimos que es del nivel donde se hizo la anastomosis. Con esa imagen deciden en junio del 2018 realizar el cierre de la colostomía, como vemos al paciente. Durante ese tiempo el paciente permaneció sin controles ambulatorios y acude al hospital por 2 ocasiones que son las más representativas, en mayo y en noviembre. En mayo viene el paciente con dolor abdominal, distensión, que las de evacuaciones, a pesar de ayudarle con los enemas, que le hacía rescates, y se ve una dilatación de asa, pero con escaso gas distal. La segunda, que es la más representativa, eso se ve en la placa niveles y ausencia de gas distal, y aquí el paciente llegó con una gran distensión abdominal, sin evacuaciones, con vómitos, donde en ambas se hizo un tratamiento con metronidazol endovenoso, se colocó la sonda nasogástrica y se realizó enema. Con eso egresó aparentemente con una buena mejoría. En abril del 2020, que es donde nosotros conocemos al paciente, ingresa por guardia con dolor abdominal de 72 horas de evolución, con vómitos biliosos, con deposiciones líquidas, malolientes, abundantes, según la madre, falta de eliminación de gases y una palidez cutánea que nos llamaba la atención. El paciente estaba en un regular o mal estado general. Al ingreso en la guardia se le hace un tacto donde nos llama la atención que palpamos a 3 centímetros del pulpejo de dedo como una disminución del diámetro, como una pseudoestenosis y ampolla vacía, completamente vacía, y el guante salió limpio sin regreso de heces. Se le realiza la placa y se ven varios niveles, como vemos, y también sigue laboratorio que no es, es de bajo riesgo, pero en el medio interno representa una acidosis metabólica hiperclorémica. Por todo el contexto del paciente, que no nos gustaba mucho, pasa al UTIM. En UTIM permanece 7 días. Durante su internación se mantuvo con la sonda nasogástrica, con el antibiótico endovenoso, que en este caso fue el metronidazol, y se inicia por primera vez las irrigaciones. Cada 24 horas, con lo que el paciente mejora muchísimo, y a los 10 días egresa con buena tolerancia oral, con abdomen blando, depresible, indoloro, con evacuaciones cada 24 ayudada de las irrigaciones, y a los 4 días de eso le llamamos a control. Ahí tomamos antropometría y nos damos cuenta que el paciente está en riesgo nutricional, nunca tuvo un crecimiento adecuado para él, una curva plana en el carnet registrado, distensión abdominal leve a comparación de las anteriores que había regresado al hospital, una buena tolerancia oral con dieta variada, restricciones con tratamiento metronidazol profiláctico bioral y las irrigaciones cada 24 o 48 horas, dependiendo de la necesidad del paciente. Según la madre, nos dice que tiene evacuaciones espontáneas y que cuando ella observaba que ya no podía, le ayudaba con las irrigaciones. El control con endocrinología también se le hizo porque el paciente presenta hipotiroidismo también. Entonces, ese día se decide hacer un colon por enema para valorarlo. En la placa vemos que hay abundantes heces, pero a diferencia de las anteriores ya no vemos esa gran dilatación que veíamos, ni los niveles. Este es el video del colon por enema, donde vemos el paso del contraste, como vemos acá. A medida que va pasando, nos llama la atención que se vuelve a presentar como una estrechez, una disminución del calibre. Le vamos adelantando porque es súper largo.
va pasando el contraste, vemos un colon descendente muy dilatado, con pared lisa, y a nivel de ángulo esplénico, vemos como un aparente stop, que no pasaba el contraste, entonces empezamos a cambiar de posición al paciente para ver si lográbamos algo. Y efectivamente, cambiando de posición, vemos como aquí está súper dilatado. Vemos esta disminución también del diámetro a nivel de ángulo esplénico, que era lo que no nos permitía pasar. Pero al final logramos que pase el contraste, diluyéndolo bien a colon transverso. Bueno, hicimos una placa control post inmediato de la colon por enema y se ve la dilatación que habíamos dicho del colon descendente, escaso pasaje al colon transverso y la disminución de diámetro que vemos a nivel del recto. A la hora de esto, vemos una gran dilatación a manera de bolsa como estancamiento que es a nivel de sigma. Entonces teníamos como una disminución del diámetro acá en ángulo esplénico y abajo muy distal, donde presumimos de acá que es como dijimos, que es la anastomosis. Se le realiza el tacto y es el mismo resultado como al ingreso. Se siente esa pseudoestenosis a ese nivel donde vemos esta disminución de diámetro. Doctora, el estudio contrastado lo hicimos con varios porque es lo que tenemos en nuestro hospital. Después de terminar el estudio, a la hora posterior, evacuamos la mayor cantidad de varios que podía diluido. Bueno, hasta aquí presentamos al paciente los antecedentes. Es un paciente con un regular control ambulatorio, con riesgo nutricional, con regular respuesta porque tiene evacuaciones, pero se ayuda según su necesidad con las irrigaciones. Queríamos saber su opinión. Patricia, ¿existirá la posibilidad de que saquemos el cartel ese que dice que la tecla de mayúscula está activada? ¿Vos lo ves? Lo que pasa es que lo tratamos de sacar y es imposible. Ya lo hicimos varias veces y es imposible. Bueno, lo que puedo hacer es cambiar, yo lo tengo el video, entonces yo dejo de compartir tu pantalla, entonces lo subo yo desde mi pantalla, ¿te parece? Bueno. Detener la compartición, entonces denos un segundito, de esa manera vamos a poder pasarla, compartir pantalla, descargas. Si todos están viendo, les agradezco si me dicen. Entonces, ahí lo pueden ver. No sé si todos lo están viendo. Ese es el video que pasó Patricia, donde ve cómo el contraste ingresa y va progresando. Esta es la proyección, es antero-posterior, o sea, el frente. Se ve la proyección del contraste, se ven materias... Celeste no se ve, Celeste no se ve. ¿No lo ve? No. Bueno. ¿Cómo hago? No sé, yo lo estaba viendo, pensé que ustedes lo veían. Compartir pantalla, de nuevo. A ver. Ahí. ¿Ahora lo ven? Ahí. Sí. ¿Ustedes lo están viendo? Bueno, lo vuelvo a poner desde el Sí. Pasa, ingresa el contraste con una sonda por el ano y se ve cómo progresa el contraste en la proyección que interpreto, que es antero-posterior. Puedo ir progresando. ¿Quieren ir agregando algo, doctor Luis? No, pues deja que lo vean y esperamos comentarios y preguntas.
no se vio por ahí. La proyección ahí progresa del ángulo esplénico. Eso sería ángulo, eso es transverso, ¿verdad? Sí. Más allá del... Eso es transverso. Un mal movimiento. Bueno. Muy bien. ¿Quieren volver a compartir las chicas el final de su presentación? Sí, ahí lo compartí. Ya está. Muchas gracias. Podríamos ir bueno, en primer lugar, no sé si hay alguna pregunta por el momento, pero En el chat no... podemos ir a unas diapositivas atrás, por favor. ¿Quieres que yo comparta la presentación que tengo, dado que no tengo el Yo les digo hasta cuál. ¿Sabes por qué? Más atrás, más atrás, Yo voy a más atrás. Deme un segundito, doctor. Yo voy a compartir mi presentación para que de esa manera podamos verlo sin el cartel. Muy bien, díganme si ustedes lo están viendo. No. Los casos se envían días anteriores, cosa que de esa manera se pueden tener en varias lugares. No se ve. Bueno, ¿no lo ven? No. Vamos de nuevo. Compartir pantalla. Compartir. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, Sí. muy bien. Me van diciendo, doctor. A ver, va bajando las diapositivas. Estamos en la primera, en la segunda. Ok, muy bien. Sí, no es nuestra. Aquí que... ¿Aquí qué edad tenía el paciente cuando le hicieron el descenso? Un año. Un año. Ok, la que sigue. A los 3 meses le hacen la colostomía, más o menos al año le hacen el descenso colónico. Ahora el pequeño tiene 3 años, 6 meses. La que sigue, por favor, Celeste. Doctor. Un segundo. Que hay una persona que no identifico de dónde es. A ver, Celeste, tú dale acá las diapositivas. Sí. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Eso es. Ahí déjala. Ok. Esta es una pregunta para todos los cirujanos que están en el chat. Todos los cirujanos que están siguiendo el caso. Entonces, un niño que nace con una cardiopatía, por motivos de la cardiopatía, pues el niño fue operado en otro hospital, de hecho en otra ciudad de la Argentina,
Y después de que ya le salvaron la vida por la cardiopatía, se dieron cuenta de que el niño pues tenía muchos problemas con las deposiciones, con las evacuaciones, tenía estreñimiento, vamos a llamarlo. Entonces, lo regresan a otro hospital, a otra ciudad, y le hacen esta operación. Entonces, yo quiero preguntar sobre todo a los residentes jóvenes, a los cirujanos jóvenes, ¿quién sabe qué tipo de operación es esta? El descenso colónico con técnica de Suave. Dice ahí, original, con resección de muñón. Ahí en el chat pueden escribir. Aquí estamos viendo el chat. Se vale decir yo no sé, y entonces los explicamos, porque es algo muy interesante de este caso. Muy bien, Gabriela. Si todos pueden ver el chat, podemos ver las respuestas. Gabriela Carro nos explica que una vez que se hace el descenso, el colon que ha sido descendido se deja por fuera del orificio anal, como si fuera un tubo de escape de los coches, ¿verdad? Y esa es la técnica original de Suave. Yo nunca en mi vida, soy honesto, yo nunca en mi vida he visto una técnica de estas. Esta técnica que escribió Suave en 1964, él hacía el descenso, hacía la mucosectomía, pasaba el colon a través de la mucosectomía y finalmente dejaba al niño con el colon por fuera del orificio anal. En otras palabras, no hacía la anastomosis colorectal al momento del descenso. Y dejaba pasar, a veces en algunos artículos él refiere que hasta 2 semanas, ¿verdad? Algunos niños no tenían colostomía, eso es algo bien interesante. Habían tenido su colostomía y después les hacía el descenso y ya no les dejaba colostomía protectora. Es decir, hacía en 2 etapas la operación, colostomía y descenso, pero les dejaba el colon por fuera. El que quiera, yo le puedo regalar, en el grupo que tenemos de correo les voy a regalar 3 artículos originales de Suave donde él explica el porqué de esto. Y él explica que primero él le permitía mantener descomprimido al niño, lo cual no sé si era cierto o no. Segundo, permitía que el colon que estaba pegado o que estaba adjunto a la funda muscular, permitía que se formaran adherencias entre el colon que se descendió y la funda muscular. Entonces, entre esas 2 paredes se formaban adherencias para evitar que se le regresara el colon, para evitar que tuviera prolapsos, en fin, una serie de explicaciones teóricas que él expuso y era el motivo de su cirugía. Después regresaba al quirófano 2 semanas después, 10 días después, dependiendo de cada caso, y hacía la anastomosis colorectal. Esto es lo que se conoce como realmente la técnica de Suave. A mí me parece un caso muy interesante porque nos hace recordar los años 60 y yo en lo personal nunca he visto un paciente con esto. Yo le pedí que pusieran fotos de este caso porque hubiera sido muy ilustrativo tener fotos viendo el descenso suave con el colon de fuera para ilustrar este caso. Hubiera sido muy, muy interesante. También Farid Alaji menciona para evitar el daño de la vasculatura. Gracias, Farid. Y después ustedes saben que se hizo la anastomosis después del descenso suave. Eso lo hizo el doctor Scott Volley, que es un cirujano pediatra.
en paz descanse en recientes fechas este año, en el mes de enero, si no mal recuerdo, falleció el doctor Boley. Él fue el cirujano pediatra de toda la vida del Hospital Montefiore, de la Universidad de Nueva York, en Manhattan, en el Bronx más bien. Y él es un cirujano pediatra que tiene muchísima o que tuvo muchísima experiencia en la enfermedad de Hirschsprung. Hizo varias aportaciones a esta enfermedad. Una de ellas pues fue la anastomosis al momento de hacer el suave, y a lo mejor ustedes han visto por ahí en la literatura que se conoce como el descenso tipo suave volley. Quiere decir que es el suave pero con la anastomosis. A mí me pareció muy interesante este aspecto. La que sigue. La que sigue. Ahí. Deja ese colon por enema. En este colon por enema que fue antes del cierre de la ileostomía, ustedes pueden ver cómo la anatomía aparentemente es desfuncionalizada, pero normal en el sentido que no vemos zonas de transición, no vemos zonas obstruidas, no vemos zonas dilatadas. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Entonces le cierran la colostomía en asa que tenía, y entonces el niño empieza con problemas, ¿verdad? Entonces todos esos problemas que empieza a tener, nuevamente vamos a repasarlos para entender qué es lo que está pasando con este bebé. Pues otra vez el paciente empieza a manifestar síntomas de obstrucción. Y entonces habíamos dicho en algunas de las sesiones pasadas que cuando se opera un paciente con enfermedad de Hirschsprung y tiene obstrucción, es muy importante determinar cuál es la causa de la obstrucción. La primera que tenemos que pensar como cirujanos, siempre los cirujanos tenemos que pensar que la primera causa de obstrucción es nuestra técnica. Entonces, que descendimos un segmento isquémico, que descendimos un segmento agangliónico, que la anastomosis está estenosada, que el descenso está torcido, que, en fin, una serie de variables que son imputables a nosotros como cirujanos. Y la segunda variable es que hayamos descendido un segmento todavía con enfermedad de Hirschsprung. Y como dice Farid, el colon que tiene, que ha sido descendido, rotado o twisted, como se dice en inglés, ¿verdad? Esa es otra de las causas. Y después vienen las causas anatómicas microscópicas, que es la ganglionosis total, perdón, la ganglionosis del segmento descendido. Y luego hay otras causas en donde todo está bien, es decir, la anastomosis está bien, no está torcido el colon, no está torcido el descenso, no hay una obstrucción mecánica al tacto rectal, no hay una estenosis de la anastomosis, y la biopsia del segmento descendido muestra presencia de células ganglionares en ambos plexos, mentérico y submucoso, y entonces es cuando todo el mundo grita y no sabe qué hacer. Cuando sucede eso, lo más probable es que el colon que ha sido conectado sea un colon que tenga, nosotros le llamamos falla colónica, falla funcional del colon. Y esa falla funcional del colon no sabemos si es propia de la enfermedad de Hirschsprung o es secundaria a la obstrucción crónica que tuvo este paciente y que lo llevó a tener ese colon con gran hipomotilidad. Y entonces en este momento lo único que hay que hacer y que se debe de hacer es hacerle irrigaciones. Y como dijimos la vez pasada, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad en la que las irrigaciones son fundamentales, son un procedimiento que debemos hacer y enseñar a nuestro grupo de enfermeras, mamás, papás, antes de que operamos un niño. Estas imágenes pues claramente muestran un colon transverso dilatado con un nivel hidroaéreo a la mitad del colon descendente,
Y la de noviembre pues muestra una gran cantidad de líquido retenido en el colon, seguramente, con esos niveles hidroaéreos. La que sigue, Celeste, por favor. Ya Y vamos. entonces el niño Paciente. obviamente consulta con un cuadro de obstrucción, ¿verdad? Falta de eliminación de heces, de gases, vómitos, palidez cutánea, es decir, el niño está enfermo, el niño tiene un proceso obstructivo que lo ha llevado a una inflamación crónica del colon, lo que nosotros llamamos la colitis obstructiva, es decir, el colon está inflamado por un proceso obstructivo, y este es el momento de iniciar de manera inmediata las irrigaciones, la que sigue. Nuevamente otra placa con obstrucción, la que sigue. Ustedes pueden ver ahí en los estudios que nos comparten las doctoras, pues que el niño estaba mal, ¿verdad? Y entonces le hacen tacto rectal, ahí está, el tacto rectal. Durante la internación le inician metronidazol, que es el antibiótico de primera elección en casos de colitis obstructiva por enfermedad de Hirschsprung, y le hacen irrigaciones, la que sigue. Y entonces el peso parece ser que empieza a mejorar, pues tiene un riesgo nutricional obvio, la distensión se hace leve, buena tolerancia a la vía oral, y bueno, no sabemos si tenga hipotiroidismo o no, que sería un factor contribuyente en este paciente. Pero al final, lo que mejoró la calidad de vida del niño, lo que le resolvió el problema obstructivo, no fue una nueva colostomía, no fue una nueva ileostomía. Entonces, el siguiente paso será, ¿verdad?, hacer una revisión de este paciente bajo anestesia, vigilar perfectamente bien, visualizar el canal anal, el sitio de la anastomosis, y es un compromiso del grupo que está presentando este caso, traernos, en cuanto ellos tengan la información, nos deben de traer cómo está ese canal anal, cómo está la anastomosis y sobre todo el resultado de la biopsia. ¿La que sigue? Bien. Hay una de un colon por enema, la que sigue. Sí, ese es el video del colon por enema. No, la que sigue. Esa. Aquí es muy, no, en la anterior. Esa. Esto es muy importante. Fíjense bien, este mes, apenas es una semana, es unos días, este niño fue sometido a un estudio contrastado con vario, y en la imagen de la izquierda es la toma inmediata después del estudio, y vean cómo en la parte inferior, hacia la pelvis, se ve como una cinturita, ¿eh?, pero no se ve una dilatación proximal evidente. Entonces, yo no la consideraría como una obstrucción mecánica. Pero ya a la hora del estudio, ahora sí, vemos cómo el colon que está en la pelvis es un colon gigantesco, monstruoso, superdilatado, lleno de materia fecal, que ese colon no va a tener motilidad, no se va a mover, y es por eso que este niño necesita las irrigaciones. La anterior. Entonces, cuando vean ese tipo de colon, esas imágenes del colon por enema, es muy importante reconsiderar muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos cirujanos, y habíamos hablado ya en alguna ocasión del uso de Botox. El Botox no va a mejorar la motilidad del colon. Acuérdense de eso. El Botox nosotros lo utilizamos cuando el paciente sabemos que no tiene obstrucción mecánica, que no tienes una zona gangliónica residual y que las irrigaciones están funcionando en él perfectamente bien, y que el niño pasa gas o que pasa evacuaciones entre irrigaciones. Eso quiere decir que el Botox va a ser un coadyuvante para disminuir el tono o la presión que se encuentra en el canal anal, no para mejorar la motilidad. Sin embargo, de manera indirecta,
nosotros tenemos la hipótesis, podemos suponer que al inyectar Botox y reducir la presión del canal anal en un colon que está respondiendo a las irrigaciones, bueno, pues démosle el beneficio de la duda y lo usamos. Hay niños que van a responder, hay niños que no van a responder. Carlos Reck nos comentaba que ellos lo utilizan prácticamente de manera rutinaria como una prueba diagnóstica o terapéutica. Sería cosa de discutirlo, ¿verdad? Al día de hoy no existe un estudio de ningún grupo en el mundo prospectivo o de revisión que explique cuándo sí y cuándo no utilizar el Botox. Sin embargo, existen cientos de artículos de Botox, la gran mayoría de gastroenterólogos, en donde inyectan Botox, pero no dicen la evolución del niño y qué fue lo que pasó. Entonces, esa es una situación que les quiero comentar. La otra es que muchos cirujanos también tienen el atrevimiento de realizar otros procedimientos quirúrgicos, como pueden ser miectomías transanales, tipo Lean, así le llaman, tipo Lean, y otros procedimientos como la miectomía por sagital posterior, también lo hemos visto. No tenemos ningún estudio ni nada que diga que eso funcione de manera precisa, ¿verdad? Y bueno, aquí en el chat también Farid es una persona con experiencia y él también dice que el Botox pudiera funcionar. Con respecto a las preguntas del chat, para poder fijarnos un poco y en el orden, bueno, el doctor Farid habla también de la posibilidad de absceso pelviano en la técnica de descenso que ha tenido el paciente. No sé si quiere agregar algo con respecto a eso. Y ha surgido... Un absceso en la pelvis después de un suave clásico, no lo sé, yo nunca lo he hecho. Bien. Luego también han hablado de la posibilidad de enterocolitis antes de la colostomía. La verdad que por lo que entiendo, las doctoras cuando relatan el caso no han tenido control del paciente previo y no tienen ese concepto como que hubiera tenido enterocolitis antes de hacerse la colostomía del paciente. Bueno, pero si el paciente nació con una enfermedad que produce colitis, porque es una enfermedad que no la adquirió después de que le arreglaron el corazón. Por supuesto que la gravedad del corazón es mandatoria sobre el problema del Hirschsprung, que no fue diagnosticado, desafortunadamente, pero a lo mejor una colostomía en ese niño le hubiera servido, claro, si se hubiera hecho el diagnóstico. Pero al no haberse hecho el diagnóstico y vivir con Hirschsprung durante tanto tiempo, seguro que este niño tuvo un cuadro o permaneció con colitis obstructiva crónica, es decir, con obstrucción durante muchísimo tiempo, años. Eso no hay duda. Patricia, ¿quieres comentar algo? Sí, doctor, nosotros lo hemos analizado el caso. Se corta el audio, Patricia. Bueno, Patricia quedó... ¿Algún otro comentario del chat, Celeste? Del chat, por ejemplo, otras cosas que han estado conversando es que el paciente relata que tiene evacuaciones espontáneas, pero también han preguntado si esas evacuaciones espontáneas que tiene se pueden asociar a síntomas obstructivos. ¿Es así? No sé si quieres que habilite un audio de alguno de los que quiere preguntar de eso. ¿Cómo es que no te entendí? Se te cortó. Sobre las deposiciones espontáneas, o sea, el paciente tiene evacuaciones espontáneas. Si ha tenido también síntomas obstructivos. Rogelio Domínguez, para que pueda hacer, si quiere, la pregunta en voz alta. A ver, María quiere comentarlo. ¿Dónde está María? Sornosa. No la encuentro. ¿Usted la tiene cerca? María, bienvenida. No la veo dónde está. Para habilitarle el audio. Donde dice search, le type Sornosa. Pones Sornosa y allá aparece. La encuentro acá. María, ¿estás? Ya puede hablar, María. ¿Me escuchan? Sí, ya María, puedes hablar. gracias.
Yo no tanto sobre qué hacer con el caso, porque creo que eso el doctor de la Torre ya me ha explicado perfectamente. Solo dos cosas muy rápidas. Si se dan cuenta con lo dilatado que está el colon, si uno le hace una irrigación cada día o cada 2 días, ese colon va a tardar mucho en dilatarse. Por eso el niño en 2 días todavía está bien. Pero con un colon tan dilatado, tienen que hacerle 2 o 3 irrigaciones al día. No hay otra. Y otro comentario, no tanto del caso, si puedes darle a las imágenes hacia atrás, por favor. Sí, María. La imagen que el paciente tiene todavía, la colostomía. La del contraste sería. Ahora voy. Y ven ¿Esta? si ven la última imagen a la derecha, no sé si lo comentaron las doctoras, pero dice que en algún momento le hacen un tacto y que ellos palpan como una estrechez en el anillo. Y si se dan cuenta, no sé si este estudio es antes o después de operarlo, yo creo que es después, pero parece que tiene una zona estrecha. Creo que es muy importante que cuando hagan un estudio de contraste en estos pacientes, no les hagan placas anteroposteriores, porque no van a ver nada. Lo importante es hacer placas laterales, siempre darle placas laterales. Si se dan cuenta, casi todos los estudios que han presentado son de imágenes anteroposteriores. Entonces, cuando estén haciendo un contrastado, háganlo con contraste hidrosoluble en estos pacientes, estén ustedes presentes y siempre pongan al paciente en imágenes laterales para que puedan obtener más información. Nada más. Patricia, ¿querías hablar? Sí, nosotros no hicimos el estudio lo hicimos con varios por no tener sustancia de contraste hidrosoluble en nuestro hospital. Y lo que decía el doctor Latorre, la verdad coincide con una de las pautas que nosotros nos planteamos a seguir a partir de ahora con el paciente. Nosotros habíamos planteado como que varios escenarios con este paciente a seguir, que el paciente por ahora se mantiene con irrigaciones, está estable, no ha vuelto a presentar cuadros oclusivos, entonces sería como que mantenernos según su necesidad y la limpieza del colon. El otro sería, como habían mencionado, la posibilidad de usar el Botox por esa pseudoestenosis que habíamos que habíamos notado en el tacto. Queríamos como que plantear esa posibilidad, si podríamos utilizar o no el Botox. Y la otra era volver... ¿Sí, Doc? Adelante. Y la otra posibilidad, el otro como camino a seguir sería volver al inicio, empezar a hacer una biopsia con buena toma de muestra o reoperar directamente. Ok, definitivamente si tú en la exploración física, al hacer el examen digital del recto, al tacto rectal, tú encuentras sospecha de que hay algo, alguna estenosis, definitivamente no puedes usar el Botox. No uses Botox si en el tacto rectal tú ya estás encontrando la causa de la obstrucción o una de las causas de obstrucción. Hay niños que pueden tener más de una causa, ¿verdad? Pero si tú misma me estás diciendo eso, yo no le pondría Botox a ese niño. O sea, es mandatorio que hagan un examen bajo anestesia colocando el Lone Star para poder ver bien la anastomosis, cuán cerca de la línea pectínea está y el calibre. Y ahí en esa oportunidad se puede retomar tomar una biopsia de ese intestino descendido para confirmar en qué lugar están. ¿Es así? Doctor Luis. Sí, así fue. Y también en el chat hacen una pregunta muy interesante. Si habían pensado rescatar el colon, resecar el colon distendido. Sí, eso es muy eso importante. Si ustedes tienen de manera preoperatoria un segmento que está distendido de manera, vamos a llamarle significativa, notable, importante, que ya sabemos que ese colon distendido, dilatado crónicamente no va a funcionar, hay que resecarlo. Desafortunadamente este niño no se vio nada porque estuvo desfuncionalizado. Recuerden que tuvo una derivación por mucho tiempo antes del descenso y que el único estudio de contraste que tenemos del colon preoperatorio estaba con una colostomía. Y ese estudio nunca mostró una dilatación. De hecho, la imagen que tenemos en pantalla
Es el estudio antes del cierre de la colostomía. Una vez que se cierra la colostomía, como siempre, es cuando se pone a prueba todo, nuestras anastomosis, el colon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios radiológicos con colostomía no nos permiten detectar esas zonas dilatadas y, por lo tanto, a la hora de la cirugía no podemos tomar decisiones de quitar un segmento dilatado. Pero es una pregunta muy importante y que tenemos que tener siempre en mente. Si ustedes ya antes de la cirugía saben que el paciente tiene una dilatación y la pueden quitar, eso va a ayudar mucho al paciente. Entonces, este paciente requiere, en resumen, un buen manejo intestinal con irrigaciones, y si responde bien y no hay obstrucción mecánica ni histológica como ganglionosis residual, este paciente yo lo sometería después a laxantes de tipo estimulante, principalmente Sena, ¿verdad? Y obviamente en el chat hablan de una derivación intestinal, claro. El recurso de una colostomía terminal es el último recurso. Nosotros no hemos hecho una colostomía terminal en este tipo de pacientes en muchos años. Responden a las irrigaciones y con el tiempo, con los años, estos pacientes responden inclusive muy bien a los laxantes. Hay que tener mucha paciencia, explicarles a los pacientes, a los papás, pero no tratar de hacer una derivación porque por una semana que no haya funcionado una irrigación bien hecha, o porque el Botox no funcionó, o porque la amiectomía no funcionó, que les repito, ya no deben de hacerlas, por favor, terminar con una colostomía. Doctor Luis, el doctor Paul Puglia de Uruguay quiere compartirnos una foto de Suave original. Yo voy a dejar mi Si pantalla. la tiene, que y la el doctor, comparta. sí, Me el dará doctor mucho Paul gusto Puglia. verla. Paul, ¿estás por ahí? Acá estoy. A ver, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Hola, Paul. ¿Cómo están? Voy a tratar de compartir la pantalla y de mostrarles, no sé si la están viendo ahí. No, Te todavía. vemos a ti muy bien y vemos tus ejercicios que haces. Ah. A ver, ahí. No, lo que me ha No, Cuando pones compartir pantalla, trata de fijarte en la pantalla que tenga la foto abierta. Sí, dame un segundo. Sí, sí. Compartir pantalla. Perdón si algunas cosas del chat se pasan, pero a veces es como que es un torbellino. Si alguien quiere hablar, no hay problema. Hemos hablado de hipermotilidad No sé por qué no me en el deja. chat, pero creo que ese colon no impresiona ser hipermótil en absoluto. Se ve muy dilatado. Paul, tienes que tener abierta tu imagen en PowerPoint, en alguna presentación que tú tengas o en cualquier programa de fotografía, no sé cómo quieras presentar la Sí, foto. está en la vista previa. Bien. Ok, entonces cuando le das compartir pantalla tienes que buscar de las Busca la ventanitas foto. la que diga vista previa. La otra opción es que la puedas mandar Si nos la por mandas vía por mail, la WhatsApp o abrimos. por correo y la abrimos nosotros o Celeste, si es que No se hay te problema. dificulta. Ahí Alejandra López de Chile pregunta si posterior a la mejoría del colon con las irrigaciones, ¿cómo sugiere tratar esa obstrucción? Creo que es un poco lo que ha venido diciendo el doctor, que podría evaluarse la posibilidad, descartando la estenosis de la zona quirúrgica, podría evaluarse la posibilidad de un Botox. Pero primero el examen es mandatorio. Así que Patricia, vamos a esperar la foto del examen bajo anestesia. Ansiosos. Sí, Alejandra López es la que hace esa pregunta. Sí. Sí, acuérdense que aquí el problema es de motilidad en la gran mayoría de los pacientes cuando se descarta algo mecánico o histológico. Entonces, si nosotros podemos mantener las irrigaciones y luego ir introduciendo poco a poco, ir metiendo irrigaciones y luego Sena al mismo tiempo, haciendo una transición de medicamentos y contrairrigación, muchos pacientes siguen perfectamente bien solamente con el laxante. Es importante saber que el uso de laxantes en pacientes con Hirschsprung les produce dolor abdominal
cuando tienen hipertonicidad severa del canal anal. Y esos pacientes podrían ser ayudados con Botox de manera temporal. A ver, aquí tenemos la foto. Ahí vamos con ¿Lo la dejamos foto. hablar, doctor? Alejandra, creo que ahí en el chat vuelve a preguntar, y si confirmamos la estenosis, bueno, es quirúrgico. O sea, oh, muy bien. No, no vimos la imagen, la cortó. Ya se había visto. ¿Dónde está? Ahí yo la veo. Doctor Publien, tiene audio. Y ahí tiene una sonda, si se fijan. Sí. Tiene una sonda, que no sé si sea sonda o un drenaje. Ajá. Entonces una niña que le hicieron un descenso tipo suave, original, por lo que estoy entendiendo, por lo que quería A presentar. ver si ahí me Ah, puedo... perfecto, adelante. Bien. Sí, es una niña, le hicimos un descenso de tipo suave. Habitualmente lo dejamos, el manguito lo dejamos tutorizado con una sonda para darle mayor firmeza. Y así es como queda envuelto en material humedecido, gasas con vaselina, etcétera, para mantenerlo durante la cirugía, el posoperatorio. Y queda exteriorizado todo este sector que se va a ir isquemiando con el paso de los días hasta el sector donde mantiene irrigación, y habitualmente entre el día 10 o 14, dependiendo cómo va la evolución, Wow. lo volvemos a llevar al quirófano y hacemos la resección y la anastomosis en ese sector. Lo hemos utilizado en pacientes que generalmente tenemos que operar ya de más grandes, o en pacientes con enfermedad de segmento largo, en las cuales no solo a veces nos puede quedar duda de la vitalidad, sino de la tensión con la que pueda uno haber llegado el descenso. Entonces es como un elemento de seguridad para poder mantenerlo fijo en ese sector. Interesante. ¿Qué tan largo dejan el segmento de fuera, Paul? De entre 5 y 10 centímetros, dependiendo de lo que nos permite el descenso, pero por lo menos tratamos de que sea cercano a los 10 centímetros. Y la pregunta de los 64,000 pesos, explícame eso de tutorizar el manguito. Esta sonda la utilizamos para evertirlo, es una sonda de tipo Petzer que unimos en el sector, unimos dentro desde el abdomen y la utilizamos para realizar el descenso y la eversión, y se la mantenemos en ese sector fijo, no la retiramos. Muy bien. No sé si me expliqué o contesté lo que me querían Sí, preguntar. sí, no, muy claro, Paul. Pues esta aportación que acabas de hacer, yo nunca he visto esta operación en vivo. Esa es la primera imagen que veo después de las que hizo Suave. Hay por ahí alguna otra publicación que tenemos del 78 de unos turcos, pero las fotos son malísimas. ¿Y cuántos casos llevan así, Paul? Esto nosotros, la cirujana con la que aprendimos a trabajar y con estos pacientes, tiene experiencia en esta técnica y es con la que la hemos hecho. Tenemos, si no me equivoco, como 3 o 4 casos hechos con este tipo de técnica, y los resultados han sido variables. En algunos de ellos hemos tenido que volver antes porque se ha producido isquemia o se ha producido el reascenso del colon descendido y tuvimos que volver a operarlos. En un par de ellos pudimos hacer la anastomosis como estaba planteada la técnica original de Suave sin dificultades, y en general los resultados posteriores han sido buenos. Muy bien, pues ojalá nos pudieras presentar en alguna próxima reunión la experiencia que has tenido. Sí, claro. Sería muy ilustrativa con los resultados a largo plazo. A mí sí me daría, nos enriquecería muchísimo. En lo personal me gustaría mucho saber
cómo está todo esto y poderlo discutir. O sea, me hace algo muy, muy interesante. Muchas gracias, Paul. Por favor, acá en Uruguay somos poquitos, así que vamos a tratar de juntar esa experiencia y poder transmitirla. Júntense, nomás que con su sana distancia, por favor. Sí, claro. Hablando de Gracias. Uruguay, la semana que viene la doctora Gabriela Carro de Uruguay nos tiene un caso para compartir, así que, bueno. Así es que únanse para ayudarle a la doctora para que se presente un caso uruguayo de primera. Está. Bueno, muy bien. Creo que Muy bien. terminamos, Doc. Terminamos. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Cuídense mucho todos. Un abrazo.